Lixiviación, extracción sólido-líquido. Temas a tratar: fundamentos, equilibrio en un sistema, factores que la afectan, equipo industrial necesario para llevarla a cabo, aplicaciones y conclusiones. Comenzaremos por los fundamentos. ¿Qué es la extracción sólido-líquido? Tenemos que saber que la palabra lixiviación procede del latín lixivia, que significa lejía. En Roma, esta palabra se usaba para describir los jugos que destilaban las uvas o las aceitunas antes de ser machacadas. Entonces, la extracción sólido-líquido es una operación básica de recuperación o de extracción en la que existe un fenómeno de transferencia de una fase sólida a una fase líquida denominada disolvente. Tenemos que tomar en cuenta que el sólido debe estar finamente dividido para que el disolvente líquido pueda hacer un contacto más completo. ¿Y en qué consiste? Bueno, principalmente en mezclar el disolvente y el sólido hasta que se produzca un transporte de materia entre ambas fases, tomando en cuenta que dicho transporte de materia toma un sentido de transferencia de la fase sólida a la fase líquida hasta llegar al equilibrio entre ambas fases, para que después ocurra el proceso de separación de la fase sólida denominado residuo o refinado de la fase líquida que contiene partículas del sólido principal denominado extracto. Esta operación es realizada en extractores, en donde ocurren dos subetapas. La primera es el mezclado del sólido de interés con el disolvente por un tiempo definido hasta llegar al equilibrio dentro del sistema. La segunda es la separación de la fase líquida en la que se encuentran los componentes de interés denominada extracto de la fase sólida residual. Tenemos que tomar en cuenta que el solvente tiene que tener ciertas características. Tiene que tener un tamaño menor al tamaño de los poros, que no reaccione con el sólido ni con el soluto. Tiene que ser de bajo costo, que no sea tóxico, que no sea corrosivo y tiene que tener un alto coeficiente de reparto. Las fases o etapas que se ven presentes en el proceso de extracción sólido-líquido las podemos enumerar en 5. Primero, el solvente arriba a la superficie externa del sólido. Segundo, se difunde a través de su porosidad hasta encontrar el soluto adherido al sólido. 3. El soluto se disuelve en el solvente. Cuarto, la solución difunde hasta la superficie externa del sólido. Y quinto y última etapa, la solución se difunde hacia el bulk. Equilibrio en un sistema de extracción sólido-líquido. Se presentará el equilibrio para el caso donde se encuentre presente la cantidad suficiente de solvente para disolver todo el soluto presente y no exista absorción del soluto en el sólido. O en otras palabras, cuando el soluto se disuelve por completo y la concentración de la solución es uniforme. Algunos factores es que depende principalmente de la estructura del sólido. A partir del equilibrio podemos conocer la eficiencia de la etapa. En lixiviación se representa el equilibrio mediante la ecuación X es igual a Y. El modelo más simple para un sistema continuo de lixiviación y lavado a contracorriente asume que la alimentación sólida consiste en una solución que es completamente soluble en el solvente y una sustancia inerte o portador que no es soluble. Se supone que la lixiviación es rápida, de modo que se completa en una sola etapa de lixiviación, seguida de una serie de una o más etapas de lavado para reducir la concentración de soluto en el líquido adherido a los sólidos en el flujo inferior. Las suposiciones son las siguientes: el sólido es completamente insoluble, existencia de solvente suficiente, no absorción del soluto y la concentración del soluto en el seno de la solución. Diagramas de equilibrio sólido-líquido. La siguiente figura muestra tres tipos de casos que se representan en el gráfico. Aquí, N es la relación en masa de sólido insoluble con respecto a la suma de la masa del disolvente y del soluto. X es la fracción en peso del soluto en la solución efluente. Y Y es la fracción en peso del soluto en los sólidos o lodo. La figura A representa el caso donde el soluto es infinitamente soluble en el solvente. Por lo tanto, ambas fracciones de peso tienen valores que van de 0 a 1. Ejemplo de tal sistema es aceite de soya medio de soya hexano. En esta figura, la curva GHJ está arriba del eje n igual a 0. Significa que el sólido es parcialmente soluble en el solvente. La línea FH es una línea de enlace y no es vertical en este caso. La figura B representa el caso de subdesbordamiento constante. En este caso, las fracciones en peso del soluto asociado con la solución extraída y el sólido tienen el mismo valor. Todas las líneas de unión en este caso son verticales. La figura C representa un caso donde el soluto tiene una solubilidad limitada en el solvente.
El punto T representa la composición del soluto sólido puro después del drenaje de la solución. Factores que afectan el proceso de extracción sólido-líquido. Son variables que pueden afectar la velocidad de extracción y la eficiencia de rendimiento del proceso, tales como temperatura, concentración del solvente, tamaño de partícula, porosidad y agitación. Al aumentar la temperatura del sistema, aumenta la velocidad de extracción, pues la solubilidad del sólido es mayor. La temperatura máxima requerida en la operación es dada por el punto de ebullición del solvente utilizado, el punto de degradación del sólido o producto utilizado y la solubilidad de las impurezas presentes en el sólido. La concentración del solvente resulta importante para las disoluciones acuosas debido a la posibilidad de saturación con el soluto y también a las posibles reacciones químicas que se puedan dar en el sistema. Si la extracción es controlada por difusión, es irrelevante este factor. El tamaño de las partículas afecta el proceso de extracción. Al reducir el tamaño de la partícula, aumentará el área de contacto del solvente con el sólido y así se disminuye el tiempo de extracción. La porosidad permite que el solvente penetre por los canales formados por los poros dentro del sólido, aumentando el área activa para la extracción. Y la agitación favorece el proceso de extracción, pues disminuye la resistencia a la difusión y elimina la película protectora que cubre la superficie del sólido que está en reposo. Los equipos industriales para la extracción sólido-líquido están diseñados para procesamiento discontinuo o continuo. El método de poner en contacto los sólidos con el solvente es por percolación del solvente a través de un lecho de sólidos o por inmersión del sólido en el solvente seguido de agitación de la mezcla. Con la percolación es apropiado un dispositivo de contacto por etapas o diferencial. Cuando se utiliza la inmersión es común el funcionamiento en contracorriente de varias etapas. Un extractor debe ser eficiente para minimizar la necesidad de solvente debido al alto costo de recuperación del solvente. Se clasifican en dos categorías principales según el tipo de contacto. Los que realizan la lixiviación por percolación son aquellos donde existe un flujo a través de los poros de una capa permeable, y los que realizan la lixiviación por inmersión son aquellos en que las partículas sólidas se dispersan en un líquido y posteriormente se separan de él. Percolación. La palabra percolar proviene del latín percolare, filtrar, y significa hacer pasar un líquido a través de una masa pulverulenta para disolver los principios activos de la misma. La percolación implica que el fluido pasa lentamente por los poros del material. El proceso suele llevarse a cabo para conseguir la parte soluble de una sustancia sólida, para la cual se debe recurrir al solvente apropiado. En su mayoría, la elaboración de café utiliza la percolación, y algunos de los equipos utilizados son el expreso o el express. Una subdivisión son los percoladores por cargas. Cuando los sólidos que se van a lixiviar están en forma de partículas finas, quizás de menos de 0.1 milímetros de diámetro, la lixiviación discontinua se lleva a cabo convenientemente en un recipiente agitado. Se trata de un gran tanque circular o rectangular de fondo falso. Los sólidos que se van a lixiviar se dejan caer al tanque hasta una profundidad uniforme. Se rocían con un disolvente hasta que su contenido de soluto se reduce hasta un mínimo y a continuación se excavan. El flujo en contracorriente del disolvente a través de una serie de tanques es habitual, entrando nuevo disolvente al tanque que contiene el material más agotado. Algunos tanques funcionan a presión para contener disolventes volátiles o incrementar el índice de percolación. Una serie de tanques a presión que funciona con flujo de disolvente en contracorriente se denomina batería de difusión. Los sólidos gruesos se lixivian también mediante la percolación en equipos de lecho móvil, incluyendo clasificadores basculantes de plataforma sencilla o múltiple, equipos de contacto mediante cestos y transportadores horizontales de bandas. Algunos de los ejemplos de los percoladores por cargas podrían ser el extractor tipo Bollmann, el extractor tipo Rotesel, percolador de banda sin fin y el extractor tipo Kennedy. Lixiviación por inmersión, lixiviación de una dispersión de sólido, lixiviación continua de las dispersiones de sólidos. Tenemos los tanques agitados por cargas. Estos tanques son agitados mediante impulsores coaxiales que se utilizan habitualmente para la disolución por cargas de sólidos en líquidos. La principal función del agitador es proporcionar disolvente no agotado a las partículas de material durante el periodo que se encuentran en el tanque y circular suavemente los sólidos a través del fondo del tanque o suspenderlos simplemente por encima del fondo.
Después de producida la lixiviación, se pueden separar los sólidos mediante el asentamiento y la decantación o con filtros externos, centrífugas o espesadores. Tanques Pachuca. Los minerales de oro, uranio y otros metales se lixivian con frecuencia por cargas en grandes recipientes agitados mediante aire, que se conocen como tanques Pachuca. Un tanque típico es un cilindro vertical con la sección del fondo cónica. Las aplicaciones de la extracción sólido-líquido son muy extensas. A continuación mencionaremos algunas. Industria minera. Los procesos de lixiviación se aplican para la recuperación de minerales de alto valor comercial contenidos en menas. Algunos de los lixiviantes son el ácido sulfúrico, las sales de amonio, la tiourea y el tiosulfato, solo que estos últimos dos ya no se utilizan debido al impacto ambiental que tienen. Otra de las aplicaciones es la agricultura. Se puede ver en los sistemas de riego. Cuando se hace con aguas de alto contenido salino, se dosifica más agua para las plantas, con el objetivo de percolar esta agua hacia los drenes, evitando así la acumulación de sales en el terreno. El proceso de lixiviación de los suelos agrícolas sucede de forma natural mientras llueve. La biolixiviación es la extracción de metales desde minerales o menas a través del uso de organismos vivos. Resulta imprescindible el empleo de bacterias como catalizadores de la velocidad de reacción para obtener ciclos de procesos más cortos. Estos microorganismos se alimentan principalmente de arsénico y azufre, dos impurezas que hay que extraer del mineral para su limpieza. Extracción de azúcar de caña o remolacha. La extracción se realiza por difusión mediante la acción de agua en contracorriente con la masa de cosetas. El líquido azucarado procedente de la difusión constituye el llamado jugo, que suele tener una pureza del 85%. Del lado derecho vemos un diagrama de los pasos para la extracción del azúcar. Una de las más grandes aplicaciones de la extracción sólido-líquido es en la fabricación de café y té soluble. El proceso de extracción del café es una lixiviación donde el disolvente es el agua y existen 3 etapas. Está la humectación, en donde el gas que se ha liberado durante el tostado vuelve al grano poroso. Continuando con la extracción de solubles. Los solubles en el café se disuelven en el agua, creando un gradiente de transferencia de masa. A mayor gradiente, mayor será el rendimiento de extracción. Para finalizar está la hidrólisis. Se puede obtener un mayor contenido de sólidos solubles debido al rompimiento y solubilización de las moléculas de carbohidratos insolubles que dan moléculas más pequeñas solubles en agua. Y del lado derecho tenemos el diagrama del proceso de industrialización del café dividido en 2 etapas. La extracción de aceites de semillas oleaginosas. El solvente se vaporiza y los aceites esenciales pasan a la fase vapor al ponerse en contacto con la hoja o pétalos. Los aceites obtenidos a través de este proceso se conocen como oleoresinas, concretos y absolutos, dependiendo del solvente usado para el proceso. Las flores usadas comercialmente son el jazmín, la rosa y también se destacan la salvia y el limón. Otra de las grandes industrias que aplica la extracción sólido-líquido es la de perfumes. La muestra seca y molida se pone en contacto con solventes como alcohol o cloroformo. Estos compuestos solubilizan el aceite esencial, pero también extraen otras sustancias como grasas y ceras, obteniéndose al final una esencia impura. La maceración es una extracción que se realiza a temperatura ambiente. Consiste en remojar el material vegetal en un solvente hasta la fermentación. Se deja en reposo por un periodo de 2 a 14 días con agitación esporádica. Luego se filtra el líquido, se recupera el solvente en un evaporador rotatorio y se obtiene el extracto. La materia prima posee una serie de compuestos solubles en el líquido de extracción que son los que se pretende extraer. Extracción de componentes, por ejemplo, los pigmentos. Los cloroplastos pueden poseer clorofila A, clorofila B, carotenos y xantófilas, y dependiendo de su solubilidad se van separando por cromatografía. Y tenemos la obtención de vitaminas. Primero se tritura, luego se mezcla con un disolvente para extraer los polifenoles. Luego se usa la ultrasonicación para facilitar la extracción. Esto favorece la liberación de sustancias como las vitaminas. La mezcla se filtra y el líquido se evapora, y el producto final es un extracto rico en bioactivos. Otro ejemplo es en la industria alimentaria.
La eliminación de grasas, lactosa u otros constituyentes apolares de los alimentos se pueden realizar mediante lavados con éter de petróleo, diclorometano, heptano, etc., dependiendo si el propósito de la extracción es solo analítico o si es para su posterior uso en la industria. La lixiviación es el acto de extraer sustancias y se volvió una operación unitaria fundamental y una de las más importantes para el ser humano, ya que se aplica a actividades sin fin de lucro tan importantes hoy en día como lo es el cuidado del medio ambiente, como para un sinfín de actividades o elaboración de productos con un fin comercial, como la industria minera o la industria del café. La lixiviación tiene una aportación de suma importancia para el ámbito social y económico del ser humano. Conocerla, entenderla y estudiarla nos ayudará en un futuro como ingenieros químicos para poder implementarla y hacer un uso correcto de esta operación unitaria.